¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Pa' Conocer y me encuentro en este momento muy contento de platicar con Adrián Terrazas, una conversación que ya se había aplazado un poquito y que afortunadamente pues ya tenemos la oportunidad de llevar a cabo. ¿Cómo estás, mi estimado? Muchísimas gracias, Pago. Muy bien, gracias por tenerme por acá. Gracias. Eso, mira, yo estuve pensando en cómo presentarte, pero después Ok. de revisar un poquito sobre toda tu trayectoria, tu carrera y todo lo que estás haciendo, pues en resumen puedo decir que eres un gran artista, la verdad, que tuve la Gracias. oportunidad de ver en vivo en Guadalajara, hará cosa de a lo mejor de un mes, Ujú, que también, bueno, te quiero felicitar en este momento por ujú, esa ujú, presentación, la ujú. neta, qué chingón. Y pues, conforme vayamos aquí llevando a cabo la conversación, pues irán conociendo más de ti todas esas personas que no tienen el gusto de saber de tu trayectoria. Y bueno, me gustaría comenzar con esto que a mí me dio, pues mucha curiosidad, Ujú. en lo cual es, bueno, dentro de todos los proyectos que tienes ahorita, me llamó mucho la atención de este asunto del videojuego de HANA. Ok. Y bueno, ahora sí que cuéntame cómo es que llegas a platicar con este estudio Ujú. para, pues, no sé, componer la música de este videojuego, ¿no? Y hablaremos más de toda tu trayectoria, pero me gustaría así como comenzar con esto que tienes de manera más reciente. Claro. Sí, la conexión fue con un amigo de Los Ángeles, California. Bueno, él es sueco. Ujú, Es videógrafo buenísimo. Es uno de los precursores del 360. ujú, Eh, de hecho, muchos de los videojuegos utilizan eso. Bueno, Google Maps es lo que más ujú. referente tenemos todos, ¿no? Ajá. Como más referencia, perdón. Y Jens Cole se llama. Él hizo la conexión con el famoso Bush que está dentro de Space Boy. Ajá, el estudio. El estudio Space Boy está en la Ciudad de México. Y con él fue la conexión, ha sido un trabajo súper arduo, algo pesado porque pues es el primer videojuego, el proyecto de videojuego grande de la productora y mi primer videojuego como musicalización, ¿no? Ujú. Como compositor, perdón, dentro de la musicalización del videojuego. Y la verdad ha sido pesado, realmente. Eh, Aprendí mucho Ajá. y ya no me vuelven a agarrar en curva, como dicen, Ok. pero, eh, pero sí el proceso de creación es completamente distinto a un filme Ujú. o un cortometraje, un documental, donde tienes eh, las escenas ya plasmadas al 100%, donde no va a cambiar ninguna inflexión más que la dada, supongamos, de una escena, Ujú. y en un videojuego es completamente lo opuesto, ¿no? Porque de una escena tienes inflexiones, ¿no? Ok. Dependiendo de la interacción del jugador. Personaje. No, Ajá. del jugador, no, porque Ok. pues, el jugador es el que mueve el personaje. Ujú. Entonces, el personaje ese te puede llevar a perder, a morir, pues, no sé, Ujú. las inflexiones que puedas crear, ¿no? Caerse, el saltar, etc, etc. Em, entonces, de una escena salen mínimo 10 piezas, porque Ok. hay inflexiones, Ajá. hay
5, 4 inflexiones infinitas. Ahora todo eso se puede manipular con la inteligencia artificial, pero le tienes que dar una cantidad de ideas de dónde tomarse a la inteligencia artificial o al juego, ¿no? Entonces, entonces sí, eso es a lo que me refiero con lo denso que es musicalizar un videojuego. un videojuego o algo tan interactivo. Ajá. Que es, Okay. lo contrario a una película, ¿no? Sí, quiere decir que el videojuego está prácticamente musicalizado, me imagino que con temas un poquito más ambientales, me imagino que en momentos específicos del juego pues deberá de haber algún otro tipo de melodías, pero me imagino que a eso más o menos te refieres. No sé si sea una pregunta válida, me da así como curiosidad saber. En horas música, más o menos, ¿cuánto representa el poder musicalizar un videojuego de este tipo? Que No, aparte ya perdí, deberé... perdón, Ajá. pero ya perdí cuenta de cuántas horas de música es. O sea, sí. Sí, porque realmente en cuestión de ambiental Ajá. hay un sound designer. Uh-huh. Explico, entonces no todo lleva música, pero cuando lleva es mucha. Ah, ok, Explico, ok. cuando lleva es mucho, porque tienes que pensar en, te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Hay una sección donde hay una pelea contra una avispa, Uh-huh. pero Hannah tiene que tocar unos botones y cada botón tiene un color, ¿verdad? Ok. Para poder ganarle a la avispa. Entonces, yo lo que hice para crear diferentes inflexiones fue poner notas en cada una de los colores y que conllevan a la música. Pero las notas únicamente armonizan de diferente manera cada una de las... perdón, al revés. Cada nota rearmoniza o le da un color distinto a la música ya dada. Ok. ¿No? Y cuando hace... ok, por ejemplo, si la diferencia es, hay diferentes secuencias de colores que te van conllevando. Entonces, creo que son 5 o 4 secuencias, no recuerdo bien ahorita, en este momento, rather. Entonces, cada secuencia te crea una melodía y cada secuencia armoniza diferente la melodía ya dada. Entonces nada más de esas son esas variantes de una pieza o de un evento, ¿no? Ajá. Oye, entonces me imagino que a ti como compositor ha sido una chamba bien retadora, ¿no? Súper, Sí, o muchísimo. sea, no sé, digo, no quiero ahora sí imaginar todo lo que ha representado, ¿no? Dentro de el proceso creativo, de Sí. estar de acuerdo, del sistema, de la jugabilidad. Pues mira, Sí. qué proceso, ¿eh? Aparte comentar que este estudio Spaceboy es mexicano y Correcto. está teniendo esta innovación, pues, de tener un videojuego que ya, pues, prácticamente está, pues, a poco tiempo de lanzamiento, si no me equivoco. Sí, eso es uno de sus lanzamientos. Va a haber un lanzamiento más. Obviamente, como la plataforma te va dejando en reinnovarlo y a reinventarlo. Entonces, por ese lado tenemos ciertas libertades, pero ciertas libertades, ¿no? De seguir mejorando el videojuego y implementando diferentes imágenes, audio, música, etcétera, etcétera, ¿no? Y que al final de cuentas, para todas esas personas, los gamers, las personas que les gustan los videojuegos,
Ah, pues evalúan todo, ¿no? Desde el ujú, aspecto gráfico, la jugabilidad, la ujú, historia, la ujú, música, ujú, que yo creo que ya cuando te sumerges en el juego, pues ya es lo que te está acompañando, ujú, pero yo creo que contar con tu aportación, ujú, yo ujú. creo que sí, espera algo muy, muy, muy interesante. Así es. Y hablando un poquito ya de tu carrera como músico, como multiinstrumentista, Ujú, eh, me gustaría ponernos ya un poquito más biográficos ujú. y pues tú eres originario de Chihuahua. Correcto. Más o menos, ¿en qué etapa de tu vida es que tú ya vas para Estados Unidos? ¿Estuviste en Los Ángeles o dónde fue tu primer lugar donde radicaste fuera de México? Primero fue El Paso, Texas. Ok, Ahí inicié mi carrera mi carrera universitaria ok. en la Universidad de Texas. En, ¿Hasta qué edad estuviste en México? hasta los 19 años. A los Ah, ok. 19, sí, a los Ah, 19 años me crucé la frontera ujú, y de El Paso, Texas, nuevamente. Cursé los 3 años y cacho, viví 4 años en El Paso y ujú. en el 2004 fue cuando me mudé a Los Ángeles, en California, dado que fue cuando firmé con The Mars Volta, ¿no? Que ese es un temazo súper interesante al que Ujú, vamos ujú. a llegar también. ¿Cómo es que conectas con la música? O sea, ¿en qué momento de tu vida dijiste, o sea, yo creo que siempre lo comento aquí en los podcasts, Ujú, todos, a final de cuenta, pues somos amantes de la música, ¿no? ujú, Unos más que otros, ujú, pero llega el momento en el cual, pues, no solamente es el escucharla, sino también el ejecutarla, ¿no? ujú, Y también en ese camino, a ti como músico, ujú, pues elegir el ujú, instrumento que más te gustó. No sé ujú. si tú tuviste como alguna evolución referente a cómo comenzaste a tocar música o siempre tuviste claro que lo tuyo era el saxofón, la flauta, todo lo que viene siendo estos instrumentos. Em, eh, eh, Siempre fui atraído a la música, siempre, siempre. Si veía un Ujú, instrumento en alguna casa ajena o la casa de mi abuela o la casa de algún tío y tenía alguna guitarra, algún teclado, algún órgano, siempre iba, como decimos en el norte, a rascarle, ajá, a ver qué sonaba, a ver qué creaba. Y podía estar ahí horas, ujú, si me dejaban prender el órgano o el piano, ujú. ahí me quedaba horas y horas y horas, sin dar lata, como decimos. Ok. Eso es desde infantes, desde que recuerdo, ¿no? Ujú, 5 años, solamente para ponerle una edad, ¿no? Entre los 11 y los 15 años fue cuando empecé realmente a buscar instrumentos. Algunos eran la flauta y otros eran clarinete, saxofón. Me fascinaban los instrumentos de aliento, sobre todo la flauta. ujú. La Ok. flauta, porque como mi abuela escuchaba mucho, absorbía mucha música clásica y Ujú, danzones. Por lo general, los danzones y tanto la música clásica, uno de los instrumentos predominantes es la flauta transversal. ujú. Eh, y fue uno de los instrumentos que me atrajo, ¿no? Después, mis mismos colegas con los que inicié mi carrera, bueno, pero Mm, mis estudios o mis pininos, como decimos, eh, se trabó un poquito, ¿no? sí, sí, sí. Ok, 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 ok. Sí, nuevamente, ellos me empezaron a mostrar, no únicamente discos de música clásica, sino también de jazz o de salsa, em, etcétera, etcétera, ¿no? Ya a los 15 años, yo creo que ya tenía claro que iba a ser músico.
Ujú. De cierta forma. Yo sé que pasan muchas cosas a esa edad. En México tenemos la noción de que una carrera dentro de las bellas artes eh, no es no es una buena idea Ujú. en cuestión monetaria o en cuestión como base económica dentro de un núcleo familiar, ¿no? Ajá. Pero entonces una de mis visiones era ser arquitecto y aparte músico. Ok. Eh, entonces, bueno, a la par hice geometría descriptiva, dibujo técnico en la preparatoria, porque sí, mi visión era estudiar arquitectura y luego música, Ok. sobre todo flauta transversal. Y ya ahí fue cuando se dio el momento de buscar alguna universidad. Eh, Cruzamos a la Universidad de Texas y hice mis audiciones para tanto de flauta como de saxofón para, para ver si era mi nicho, para ver si me podía Ujú. obtener alguna beca. Y sí, me dieron una beca parcial en la Universidad de Texas, y ahí donde estudié con la doctora Lisa Garner, Melissa Colgan y Dr. Wilkinson, que eran mis maestros fuertes, dos de flauta y uno de saxofón y clarinete. Ok. Oye, y Eh, cuando mencionas que audicionaste, tú lo que tocabas ya de saxofón o la flauta, mm, ¿tú habías tenido algún maestro en México o todo lo habías tú aprendido, como decimos aquí, de manera empírica? buena pregunta. Un poquito de las dos. Ujú. Un 70-80% empírico y Ujú. el otro por parte de un maestro de maderista Ajá. de la ciudad de Chihuahua. Creo que sigue ahí. Ah, ok. El maestro Jesús Díaz. Ujú. Un saludo por allá por si escucha esto. Ojalá que Pero sí. pues, sí, en ese entonces él estaba a cargo de clarinete y oboe y Ujú. creo que saxofón en la UASH, en Bellas Artes. Ujú. No sé si sigue en la OFECH, que es la Orquesta Filarmónica, pero bueno, en su época era lo que tocaba, ¿no? Ok. Y él me enseñó saxofón y clarinete, un poquito más saxofón. Sí sabía flauta, Ujú. pero no era su instrumento principal, ¿no? Ujú. La flauta sí la tuve que aprender empíricamente, así Ujú. que en libros y em, eh, cascareando con otros flautistas que sí estaban tomando clases de flauta, que sí tenían instrumentos, sus instrumentos personales y todo. Entonces, con ellos practicaba y absorbía un poquito de lo que, pues de sus posiciones y su Ujú. embocadura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues te estaba hablando que tenía 15 14 años, ¿no? Y por ejemplo, en aquel momento, ¿tú estuviste en alguna banda? O sea, ¿tuviste como alguna experiencia tocando algún género musical ya al público o siempre fue la práctica? Porque también decidir el tema del saxofón, aquí Ujú, como tú eres el experto, ujú, necesito, o sea, yo ubico perfectamente el tema del saxofón tenor, ¿no? ujú, Que es ujú, ujú. ahora sí el saxofón más grande. ¿Y cómo? De los más Ajá. grandes, sigue el Hay barítono, más. sí, Ajá. es como la voz, es un Ok. sopranino, de más agudo a más grave, es sopranino, soprano alto, tenor, barítono y bajo, Ok, ¿no? ok. Entonces, Sí, sí. hay toda esa variedad. Mira, yo te voy a Ujú, platicar una ujú, pequeña anécdota de mi infancia. ujú. Y es que a mí me llama mucho la atención el tema del saxofón, Ok, porque yo, de chavito, de niño, ok. estuve en una banda de vientos. Ujú, Y precisamente el instrumento que a mí pues prácticamente no digo me impusieron, o sea, ujú, yo siempre tenía claro que quería tocar el saxofón. ok.
Y yo de niño, te estoy hablando de unos 10, 11 años, yo tocaba saxofón tenor. O sea, ¿te imaginas un niño de 10 años cargando un instrumento de ese tamaño? Y Ujú, que creo que fue eso, es una de las razones por las que deserté de la música. ujú. Se me hizo demasiado pesado el instrumento, Sí. pero muy bonito. Y recientemente tuve la inquietud de retomar el tema del Ujú, saxofón por ujú, esas bases que tuve en aquel momento. Y luego se ujú. me quitaron las ganas cuando vi lo que cuestan, ¿eh? Sí. Son caros. Sí, sí. Mi primer saxofón tenor lo compré, que fue mi primer saxofón, de hecho. Ajá. Tocaba. eh, Te prometo que voy a llegar a la pregunta de que si tocaba en vivo o no. Ajá, sí, sí, no te preocupes. Pero ahorita que hablabas de lo pesado que es el saxofón tenor, encontramos un saxofón en un monte de piedad precisamente en El Paso, Texas. Órale. Porque El Paso, Texas y Chihuahua están a 3 horas y media. Ujú, Entonces, era sobre todo como fronterizo, pues todos tienen visa ujú, fronteriza. Eh, entonces compré en un Monte de Piedad del Tenor, en otro Monte de Piedad, la flauta en Chihuahua, una Yamaha ujú. transversal. Y le compré con un dinero precisamente tocando en bandas, Ah, ok. un clarinete de pasta. Ah, ok. Entonces, en el estuche del tenor, que era de esos enormes pesados de madera, Sí, ¿cómo no? ¿verdad? Porque pues, el mío era un Olds Ambassador, Ajá. que si mal no recuerdo, ya cuando leí el historial de esos instrumentos, eran para bandas militares, Ok. pero de los 30, 40. Ujú, Entonces tenía una buena sección donde podía poner el clarinete y luego envuelto. Y, porque me vendieron el clarinete sin estuche, entonces ajá. le hice un mini estuche dentro del estuche del saxofón tenor. Es que es Sí, grandísimo el sí, estuche, sí. ¿eh? Sí, sí, pues imagínate el del barítono, que es un ataúd, esa man. Ajá, Y, prácticamente. sí, y ya la flauta, pues ya esa la echaba en la mochila de la escuela, ¿no? Ujú, Sí, pero todo eso cargaba en el camión de la escuela primaria, perdón, de la escuela, pues, que era secundaria, perdón, sí. eh, al, a, la, a una de las escuelitas de música o para ir a tomar mis clases, o tenía colegas con los que empecé a tocar, pero como, eh, eh, o sea, me obsesioné tan rápidamente, practicaba todo el día, todo el Ujú, día, todo el día. Si no era clarinete, era flauta, era saxofón o viceversa. ok. Lo que sí es que la flauta sí la veía como, sí fue para mí como un instrumento clásico y completamente académico. Y Ujú, el clarinete del saxofón lo veía como un instrumento para bandas o para trabajo o para ujú. música más popular. Eh, ¿Por qué? Porque siempre que escuchas, yo soy norteño, siempre que Ujú. escuchas el saxofón, pues Ah, claro. sí, el referente era banda sinaloense o banda, eh, Ujú, eh, el clarinete de banda sinaloense y el saxofón, pues simplemente como un cuarteto tejano, ¿no? Donde tocas sí. todo junto con el acordeón, ¿no? Eh, y y bueno, esos fueron mis primeros trabajos, tocando Ujú. banda sinaloense. Ok. Tocaba, si era una agrupación tejana, tipo Tigres del Norte, por decir, Ah, claro. pues Ujú. me prestaban un saxofón alto, Ajá. y con eso trabajaba, ¿no? Ok. Y ya Entonces, tocaba saxofón tenor para un lobby bar. Eso ujú. me estoy refiriendo, o sea, a los 15 años, tocando en un Ok. lobby bar Ajá. con un cuarteto de maestros ahí de la UASH, Ujú. eh,
creo que el ensamble se llamaba Ya estuvo suave o algo así. Ok. Pero yo no tenía que estar haciendo nada en un lobby bar, ¿verdad? Pues, A los 15 años. ajá. Entonces iban mis tías o mis tíos o mi papá o mi mamá ahí a revisar que no Ujú. estuviera tomando y... Oye, pero con el tamaño del saxofón y le ponías una cheve, ¿no? Yo creo ahí escondida. No, me tenían prohibidísimo tomar. Sí, 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 sí. Entonces, tus orígenes fueron tocando rolas de los Tigres del Norte, entonces. Sí, desde bandas sinaloenses, Ajá. Tigres en el norte. En el norte le decíamos abarrote. Ok. Abarrote es que tocas de todo. De todo. De Ramón todo, Ayala, todo. todo. Y tocar en bodas, Versátil el asunto sí, sí, completamente. sí. Bueno, en el norte versátil le llamamos de abarrote. Ah, ok, ok. Es a lo que me refiero. Sí, Ajá. sí. Top 40, ¿no? Oye, no, pues qué interesante. Y es que ahorita regresándome un poquito, yo recuerdo que iba a mis clases de música, a mis clases Ujú, porque era una banda de viento completamente, o ujú, sea, banda ujú, de regional. ujú, Y a veces me tocaba a mí irme caminando con el estuche del saxofón ujú, durante cuadras. Y no, hombre, para mí fue como esos detalles. Y hoy, ujú, honestamente, porque sí ujú, teníamos un muy buen maestro, ujú, pues ya son de las cosas que dices, bueno, si yo en aquella etapa de mi vida hubiera sabido valorar ese ujú. maestro y hubiera aprendido, yo creo que hubiera continuado por ese camino, porque Claro. realmente es un instrumento que hasta la fecha a mí me gusta demasiado. Sí, Entonces, es un instrumento padrísimo, ¿eh? sí, sí, sí. Y llegas tú a audicionar ya a la universidad Ujú, y yo creo que ya cuando te escucharon dijeron, pues pasas, ¿no? No sé, ujú, a como me mencionas tú que tenías ujú, como ese gusto por practicar, ujú, ujú, pues ya comenzó tu formación académica. ujú, ujú, Eh, tú, por ejemplo, tenías claro, o sea, tú cuando tocabas, por ejemplo, Abarrote, ¿no? Que me comentas. ujú, ujú, Tú decías, híjole, sí está chido, pero a mí me gustaría más irme por otro lado o ya ir como aterrizando en ese género, en lo que tú vas tocando actualmente. ¿Fue como una evolución o tú tenías claro que sí querías tocar? No sé cómo lo puedo mencionar, digo, no sé si me estoy yendo así como a lo más básico, hablar de rock, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Mars Volta, ujú, que entiendo que pues, está el jazz, está todos estos géneros ya más ricos en el tema de ujú, la música, ujú. pero ¿cómo fue evolucionando tu tema en la música? También a ver cuál era tu camino y qué te gustaba más interpretar. Sí, es buena pregunta. Y no estás perdido. Mi, a lo mejor si te doy un poquito el background Ujú. de mis dos músicos predilectos, a lo Ok, mejor vas a caer en cuenta que el por qué mi carrera es de esta forma. ok. Uno es, mi primer ídolo es Hubert Laws. Es un flautista. Ujú. Hubert Laws es un flautista afroamericano, uno de los primeros flautistas dentro de una orquesta clásica grande. Pero Hubert Laws, por ejemplo, una de las versiones que más me agradan de la suite en la menor de Georges-Philippe Telemann, que es barroco, Ok. es con las cuerdas de Nueva York, dirigida por Quincy Jones y ejecutada por Hubert Laws. Cuando yo escuché esa pieza, yo asumí que era un, un maestro o alemán o blanco o güero, no Ujú. sé, tocando esa pieza, porque nunca me imaginé que era un tocando. Ujú. Sí, Tocando claro. sobre todo música clásica también tocada, ¿no? Eh, Ujú. Estilo, etcétera, etcétera. Y porque las primeras piezas, según mi noción, de Hubert Laws eran con Chick Corea, Ok. con los ensambles de Chick Corea o los ensambles de Bob James o los ensambles de Quincy Jones.
con big bands, pero a lo que me refiero es tocando jazz, no tocando música clásica. Y realmente yo la primera vez que lo había escuchado, sin yo tener noción, porque no tenía el disco, el disco físico para leer los créditos, las acreditaciones, era Hubert Laws en la flauta, tocando la suite en la menor. Okay. Entonces, para mí, por eso la flauta era tan importante, yo poderla ejecutar de la forma académica, porque a mí me fascina, una de las cosas que más aprecio, que más disfruto es escuchar y tocar música clásica en la flauta. Y el otro es Branford Marsalis. Y Branford Marsalis es lo mismo. Lo que pasa es que él inició con su formación es igual, es con el saxofón, pero él está estudiando clásico, saxofón francés, que es tocar el saxofón de la forma tradicional, que es música clásica francesa, que es de donde proviene el instrumento, y la otra es tocando jazz, porque pues el cuate es de Nueva Orleans. Okay. Su familia es de Nueva Orleans, ¿no? Si mal no recuerdo, si la familia de Branford es de Nueva Orleans, que después se mudó a Nueva York. Tengo que darle un brochazo a eso, pero bueno, tiene esta escuela de Nueva Orleans, es lo que creo que su papá es de Nueva Orleans, por eso tengo esa noción. Pero bueno, Ellis Marsalis. Pero bueno, Branford Marsalis tocó con Sting, fue una de las primeras, uno de los primeros ensambles como solista de Sting. Tocó hip hop, tocó sí, entonces ha tocado rock, etcétera, etcétera. Entonces para mí eso siendo mis influencias, mis influencias y los maestros a los que yo seguía sus carreras, pues para mí era obvio, o lo veía como algo evidente, poder, o sea, saber tocar todo. Y pues este cuate hizo sus discos de música clásica, perfecto, suena saxofón francés. Este maestro toca música clásica, pero también se va a tocar jazz y aparte graba para scores de música de cine. Branford Marsalis toca rock y luego empecé a escuchar a los Brecker Brothers, que le ponían efectos a los trompetas y a los saxofones, y tocaban para Zappa o tocaban para Funkadelics, pero igual tocaban jazz y también tocaban clásico. Entonces para mí dije, ok, estos cuates tocan todo, tienes que saber tocar todo y bien, pero siempre manteniendo tu sonido y tu textura, para que la gente sepa que eres tú, o sea, tu estampa de que eres tú, ¿no? Entonces, para mí era normal, si me hablaban una banda de rock o una banda de salsa, decirle sí, y estudio tu música y no pasa nada, ahí estaré, ¿no? Entonces, cuando me habló Mars Volta, después de haber tocado 3 años para la orquesta de salsa del papá de Omar Rodríguez López, que fue como nos conocimos. Sí, yo fui el director musical de la orquesta de salsa del papá de Omar, fue como nos conocimos. Entonces, para mí era normal, o no sé, no fue extraño el brinco a tocar con una banda de rock progresivo, ¿no? Tú ingresas a The Mars Volta en el 2004, ¿es correcto? Correcto. En ese momento, The Mars Volta ya tenía su respectiva trayectoria. Cortita, ¿sí? pero sí. Ya tenía un EP y ya tenía el disco de The Laos. Yo me incorporo en France is the Mute en adelante. Que fue donde, no sé si me equivoco, fue donde tuvo como esa relevancia más internacional, ¿no? Donde
Dios, porque también para mí The Mars Volta Ujú, es una gran banda, ujú, pero pues es de aquel tiempo en el cual todavía pasaban música en MTV. Y para mí, ay, joder, o sea, The Mars Volta fue una de esas bandas que, como dicen, ¿no? Que te vuelan la cabeza y dije, oye, ujú, o sea, no se parece a nada de lo que yo ujú, hubiera escuchado antes. ujú, Y muy chingona la música, o sea, en general, ujú. bien interesante la propuesta. ¿Cómo recuerdas esa etapa tuya en The Mars Volta? Que también fue ahí donde ganas el Grammy, ¿no? Por esta Ujú, presentación. ¿Cómo ujú. a nivel profesional comenzaste a experimentar y a vivir ese éxito? Y también, digo, a lo mejor son varias preguntas, perdón. También en el tema creativo en The Mars Volta, eh, ¿qué, qué tanto también podías aportar, ¿no? Al tema musical. Todos aportábamos todo el tiempo. Ujú. Ok. Sí, 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 sí. De hecho, esa es una de las peleas que después tuvimos, porque Mm, sí, una de las razones por la que no tocamos juntos es porque ujú. hay peleas Diferencias creativas. sí, sobre todo, pues hay cosas que Juan Alderete escribió, hay otras cosas que Aiki, que en paz descanse, escribió, y hay otras cosas que yo escribí Ujú, y que no se me dieron, no sé, nos dieron respectivamente nuestras acreditaciones y sí, es un relajito, pero bueno, ujú. yéndonos a la época que aún nos llevábamos bien. Eh, Ok. este, sí, para mí fue o sea, una, eh, una expresión muy personal es Ajá. que el brinco de estar horas metido en el cuarto de práctica, Ujú, música académica o cosas más serias, o ujú, sea, porque para mí toda buena música es seria, ujú. o carga cierta seriedad creativa, ¿no? Y saltar a tocar música progresiva con, con libertad, entre paréntesis, Ujú, porque es una libertad de cierta forma virtual, porque tienes que llevar un parámetro ujú, dentro de cada show, ¿me explico? Entonces hay lapsitos donde puedo improvisar, pero ujú, son lapsos muy cortos. ujú, O si se extienden, son a lo mejor en ese momento o porque hay alguna falla técnica y tengo que seguir improvisando, ¿no? ujú. Únicamente no sé. Eh, y, y por el otro lado ok, entonces hay muchos factores en los que tienes que que tienes que poner en balance con respecto a tu creatividad, refiriéndome al tocar en vivo, ¿no? Ujú, No me estoy refiriendo al proceso de producción dentro del disco, ¿no? ujú. Dentro de lo que quedaba plasmado. Em, em, y lo otro, llevar todo eso a la par a, a la hora de plasmarlo enfrente de miles de, miles de personas o un público numeroso al Ujú. cual yo no estaba acostumbrado, ¿eh? Oye, ¿cuál fue qué sentiste la primera vez que te presentaste ante un público grande, ¿no? No sé si Ujú. recuerdas tú cuál fue esa primera vez con The Mars Volta en vivo, ¿no? Que dijeras, bueno, fue en este Sí. lugar y Ujú, fue ujú, imponente, ¿no? La cantidad de ujú. personas. Sí, mi primer concierto con la banda fue en Ámsterdam.
Ah, ok. en Ámsterdam. Ujú, Sí, o sea, inicié con la banda en el 2004, pero ujú, fue grabación, o sea, inicié con la banda en el 2000, agosto del 2004, eh, en las producciones, grabaciones, pero mi primer show con la banda fue en el 2005. ok. Aunque yo estuviera tocando con ellos en otras cosas o grabando o Ujú. ya como parte Más de bien, como temas miembro de la como de banda, estudio. eso exactamente, pero mi primer show fue en enero del 2004. Ujú, Del 2005, perdón, en Ámsterdam, en nuestra primera gira, creo que fue de las primeras giras como solista. ujú, Eh, y sí, fueron un poquito más de 5,000 personas en el público, ujú. eh, que yo pensé que eran muchas y a la segunda noche tocamos para Ujú. 10,000. Ok. Entonces no Ujú. sabía. No Porque sabías que era mucho en ese momento. es totalmente. Pero me pongo a pensar, curiosamente he tocado música clásica para más público, Ok. pero pues no es lo mismo ver a más de 5,000 changos enfrente de ti Vibrando ahí con la música, haciendo desmadre. fumando marihuana, ¿me Ajá. explico? En Ámsterdam, ¿verdad? Ujú, Haciendo relajo, ujú. eh, que la gente, eh, perdón, el El público escenario, más tranquilo, ¿no? sí, En sí, otro tipo de... sí, el Ajá. escenario y la, la actividad, In- no la sé, interacción. la interacción de la música clásica, de un escenario clásico, ¿no? Ujú, Así es. Pero bueno, este fue mi primer show en Ámsterdam. Sí, pero lo que sí recuerdo es que todo, ya cuando estaba en el escenario, ujú, o sea, lo primero que se te viene a la mente es, eh, eh, todo está bien, está conectado todo correctamente, mis instrumentos, mi bragueta está arriba o abajo, ¿me exacto. explico? O sea, Ajá. o sea, puras mensadas, Ajá. puras mensadas, sobre todo cuando teníamos un técnico para cada quien, ¿no? Ujú, Que se preocupaba porque tuvieras todo perfectamente en el escenario, ¿no? Pero sí, ya después de eso te sueltas y sí es difícil después de haber tocado clubs de jazz ujú, en donde tienes un contacto extremadamente íntimo con la gente, ya que las ujú, tienes a metros ujú, de ti, al no saber quién está enfrente de ti, porque en primer lugar tienes tantas luces que no ves a la gente hasta que te acercas a ciertas ujú, secciones del escenario, ¿no? ujú, Y bien, sí, agarras, como decimos, callo, ujú, aprendes a leer a la gente, aprendes a que no es necesario leer tanto a la gente, sobre todo porque nunca sabes si lo que está leyendo la gente es algo real, porque ujú, cada cultura es distinto, ¿no? En una ocasión, la primera vez que tocamos en Japón, que yo toqué, perdón, en Japón, ujú. con la banda, yo pensé que los chicos que estaban enfrente no les estaba gustando, pero estaban nada más solamente viendo mis dedos, viendo que le picaba a los pedales de efectos, que Ajá. tocaba, y no decían nada. O sea, y si terminaba un solo, y nada, se me Ujú. quedaban viendo, y dije, a estos cuates no les está gustando nada, man, Ok. de lo que estoy haciendo. Y en cuanto terminamos la primer pieza, Ajá. vueltos locos. Pero es una cultura tan respetuosa que Ujú. no gritan ni dicen nada O durante sea, la pieza. están Están, absor- escuchando. están Ajá. absorbiendo como si estuvieran Ajá. absorbiendo una escena cinematográfica, Ok, ¿no? ok. Y ya cuando termina la pieza, entonces ya ¡pam! Explota, ¿no? Mm, Eso fue de las cosas que más que aprendes, ¿no? mm, A tratar de hacer tu chamba, eh, dar
tratar de darle a la gente lo más, eh, o sea, darle tu día, darle tu destreza, tu musicalidad y sin pretensión alguna, ¿no? Sobre todo qué es lo que estás sintiendo. Trato de, saliéndome un poquito del tema, siempre trataba de salirme a correr tempranito, en las mañanas, a las 5 o 6 de la mañana, para ver cómo despertaba la ciudad, ¿no? Porque es cuando más conoces a una ciudad, siento yo, ¿no? Si regresamos al momento en Japón, la primera vez que corrí en una mañana en Tokio, pues ves a la gente en los mercados poniendo sus frutas, limpiando sus verduras, poniendo el pescado congelado en orden, barriendo la sección de su local, ¿verdad? Saludándote, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo absorbe, ¿no? Y tratar de... y obviamente repercute mucho a la hora de tocar en ese escenario, ¿no? Entonces, conocer para mí, el público. Claro. Para mí eso es súper importante, ¿no? Y me imagino que con The Mars Volta, pues estuviste de gira prácticamente, digo, tuvieron sus World Tour, yo creo, ¿no? No sé cuántos escenarios recuerdas o en cuántos lugares, ¿no? O que tú digas, ¿sabes qué? Yo recuerdo que este lugar, o sea, ¿cuál recuerdas tú que ha sido como el público más cabrón? O que digas, esta madre sí estuvo épica, ¿no? Yo creo que cuando tocamos en la Ciudad de México... Ok, sí. Buen público los mexicanos, ¿no? Sí. No es porque sea mi gente, pero no recuerdo si fue el Zero Fest de Guadalajara, de Guanatos, ahí tu tierra, o el de la Ciudad de México. Ok. Pero bueno, no recuerdo cuál fue. Pero creo que el de Guadalajara fue el más explosivo, man. Okay. Pero fue uno de los parques, fue enorme, porque el Zero Fest, si mal no recuerdo, también estuvo estoy tratando de acordarme quién cerró News porque fue Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero creo que el de Monterrey se pospuso a meses después, cuando inicialmente iba a ser uno tras otro, ¿sabes? Porque tocamos Guadalajara, Ciudad de México, o México, Guadalajara, y luego ya se pospuso, nos fuimos a Japón y regresamos, y luego terminamos el de Monterrey. Pero no me acuerdo cómo estuvo la onda. Pero eso estuvo criminal, ¿no? Okay. Eso estuvo criminal, porque literalmente, o sea, salí y como Juan Alderete, éramos dos mexicoamericanos únicamente. Bueno, un mexicoamericano, un mexicano, que soy. Yo era el único mexicano nacional. Con pasaporte verde, como dicen. Juan Alderete, toda su familia es de Zapopan. Es jalisquillo. Okay. Sí. Pero los demás, pues Omar es puertorriqueño. Aiki es norteamericano. Cedric, su mamá es mexicana y su papá es alemán. Y John Tidor, pues es haitiano, con mamá judía de Baltimore. Pero pues, el papá de John Tidor es haitiano.
Oye, ¿crees que esa fusión cultural es lo que le diera ese sonido tan característico a The Mars Volta? Claro que sí, claro que sí. Sobre todo gente de todos lados. Mm. Era un collage, hay un cambalache, totalmente... mm, em, eh, sí, ecléctico, ¿no? Mm. Oye, ¿y Eh, cómo recuerdas haber tenido un Grammy en tus manos? em, Ahora sí, cuando llega ese momento, ¿cómo vives pues ese galardón, ¿no? Tan importante. mm, pues ni sabíamos que no lo íbamos a ganar. Bueno, Ok. nos invitaron ahí, Ujú. nos llegó bueno, nos llegó la invitación, nos dijeron que íbamos creo que nos habían nominado en una de las, tenemos la nominación dentro de Hard Rock Performance Ujú. y junto con Rob Zombie, Metallica, no me acuerdo qué otra banda. Ujú. Eh, y, y ya, nos lo ganamos. Eh, ¿Soñaste eh, tú en algún momento tener un Grammy? O sea, ¿tú dentro de tu carrera fue alguna aspiración en algún momento o llegó pues de manera, bueno, sí fue sorpresiva por lo que me comentas, sí. pero ¿habías perseguido tú en algún momento, a ver, o tener algún Grammy? No, porque eh, eh, no. O sea, sabía que estaba ahí Ujú. y casi la mayoría de las mayorías de mis influencias y de mis ídolos, ninguno tiene Grammys. Ujú. Entonces, con excepción de Michael Brecker. Michael Brecker creo que tiene 11. Eh, Ujú. pero era porque tocaba para, para tantos poperos. Ujú. Em, pero dentro de sus discos como solista, pues sí tuvo muchísimas nominaciones y muchos de esos discos ganaron Grammys. Entonces, Ujú. yo creo que él es el único, pero pues John Coltrane nunca tuvo Grammy. Ujú. Eh, no sé si Miles Davis tampoco tuvo Grammys. Ujú. Eh, eh, Jimi Hendrix tampoco, que yo sepa, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, The Bad Brains, que es mi banda predilecta, Ujú. tampoco tuvo Grammys. Entonces, bueno, o sea, si lo vemos por ahí, no. Ok. O sea, yo sabía que en el management que teníamos en ese entonces, que era Silva Ujú. Management, pues manejaba a Jack Black, a los Beastie Boys, Ujú. em, tenía mucho, ¿qué más tenía? Beastie Boys. Bueno, Silva fue el manager de Nirvana. Ok. Sí, hasta la fecha creo que sigue siendo el management de ¿cuál es la banda del baterista de Nirvana? ¿Los Foo Fighters? Los Foo Fighters, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, nosotros éramos su banda más joven. Ujú. Ok. Eh, sí, sí, pues en ese entonces teníamos 27 años, 28 años todos. Ujú. Creo que el más grande era Juan, Ujú. porque Juan en esa época tenía 40 años y todos teníamos veintitantos años. Y Juan era el que más joven se veía de todos, porque eh, se la pasaba haciendo ejercicio y Ok, ok. nunca tomaba ni nada. Eh, Oye, y bueno, me comentabas hace un momentito, pues que ujú, por ujú, cuestiones ujú, inverosímiles, pues ujú, terminas ujú. tu relación con The Mars Volta. Sí. En ese momento, pues tú, me imagino, tomas la decisión de no estar más. Ujú, Para ti, después de haber vivido lo que viviste con esta ujú. banda, ¿cómo viviste ese proceso después de? O sea, ¿tú ya tenías más o menos una idea de lo que tú querías hacer o sí pasaste por algún proceso de readaptación?
No, o sea, el proceso de readaptación Ujú, continúa toda tu vida, ¿no? ujú, Porque, o sea, uno es siempre, o sea, aunque no estemos tocando Juan, ni John Tidor, ni ujú, yo, ni Thomas Pridgen. Por ejemplo, tengo una banda con Thomas Pridgen que se ujú. llama Ah, ok. The Mask of the Phantasm. Ahorita estamos terminando el segundo disco. Ah, qué chido. Sí, entonces, o sea, sigo teniendo esa parte ahí. Lo Thomas y yo seguimos, y John Tidor seguimos siendo, de cierta forma, legalmente parte de la banda. ¿Me Ujú, explico? ok, Entonces, o sea, legalmente nunca me salí de la banda. ok, ok. O no, más bien legalmente nunca nos salimos de la banda. Entonces, es Hay como, proyectos alternos. sí, entonces seguimos casados, pero no nos vemos. ¿Me explico? Ok. Sí, sí. Ujú, Es lo difícil de esta adaptación. Y luego, lo que es difícil es que, de hecho, aún me pasa. Trato de que la mitad del año ujú, eh, se, se, mm, se cubra tocando música académica o haciendo música ujú, académica. ok. Me refiero a música de cámara, clásicos, Ujú, masterclasses, etcétera, etcétera. Y el otro tocando rock, ya sea ujú, con mis bandas de metal, produciendo metal, que es lo que me fascina, o hip hop, etcétera, etcétera. ujú, Y, y en muchas ocasiones, cuando he pedido ayuda, sobre todo aquí en México, eh, a managers o a bookers, ujú, quieren, o sea, quieren plasmar de Mars Volta grandote ujú, y luego mi nombre haciendo música clásica o tocando con Pelirroja, ujú, que los escuchaste en Guadalajara, ujú. que es pues ya súper energético y todo lo que quieras, Sí. pero pero me ha tocado que quieren venderlo casi casi como si fuera Adrián Terrazas o The Mars Volta. Güey, Ajá. tranquilo, no voy a tocar nada de ellos. ¿Me explico? Sí, y yo Oye, creo que todas las bandas como Portishead, te ujú, digo, a Tom York le pasa mucho, ujú, a Johnny Greenwood, cuando empezó a hacer música de cine, le pasaba mucho, ¿no? Donde asumían que todo iba a sonar a Portishead o a ujú, Radiohead, ¿no? ujú. Eh, entonces, sí es difícil, sobre todo cuando traes atrás años de explosión pública sobre Ujú, un nombre y sobre la ujú. gente que está alrededor del mismo, ¿no? Sí, es como esa tarjeta de presentación que Ujú, utiliza la ujú, raza, ¿no? Para decir, ujú, mira, es y estuvo en. ujú, Y pues es interesante esto que comentas porque estuve escuchando yo algo de la música de tus proyectos, muy, ujú, muy interesante. ujú, Y yo creo que sí, sí vale mucho la pena que la raza, pues de alguna ujú, manera ya haga esa diferenciación, ¿no? ¿Sabes qué? ujú, ujú, Esto es lo que hice en esta etapa, esto es lo que ujú, estoy haciendo ahora, ¿no? ujú, Y ujú, sí, sí está bien, bien chido. ujú, Y pues yo creo que es algo que a lo mejor vas a seguir pues experimentando durante ujú, un tiempo, porque ujú, cuando a mí me invitan a ujú, esta ujú, presentación, ujú, pues fue la carta de presentación. Adrián ujú, Terrazas, ujú, estuvo en Mars Volta. Ah, ok. O sea, siempre que es como esa ujú, referencia que pues ujú. no, tal vez pues te va a seguir acompañando, ¿no? Por un Claro, ratito. sí. Y oye, hay más cosas que platicar. Te comento, estamos llegando a una hora. Tú me dices cómo Ujú, andas de oportunidad. ujú. Sí, ahorita si quieres, le damos un ratito más, estaría increíble. Hecho, vale, Sí, sí, pues sí, 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 continuamos sí, porque sí, sí, sí sí, 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 traigo varias cosas así muy, muy padres que sí, sí. platicar. Y es Igual y si quieres continuar la conversación en otro no, no, no. tiempo, Ahora sí estamos. yo Sí, encantado, ya que estoy cuidando ándale, el reloj, ándale, pero pues. si me dices seguimos, seguimos. Sí, va, adelante. Sale.
Ujú, Oye, sé que tienes también tu firma productora, que ujú, también no sé hace cuánto que comenzaste con ella. ujú, Es El Régimen, ¿verdad? ujú, ujú. ¿Qué me podrías Sí, platicar del Régimen? ¿Cuánto tiempo tienes ya con este proyecto? desde el 2013. Ok. Em, Inicié un poquito, de hecho lo inicié dentro de mi tiempo con Volta, Ujú, pero no le di tanto hincapié por... la verdad porque se me fue la onda o porque estaba tan clavado en grabar y producir cosas dentro de la familia los ensambles o en los proyectos alternativos de Volta de cada uno. Eh, ujú, eh, por ejemplo, de Juan Alderete, son ya 3 producciones. Eh, de, de Cedric fue una producción alterna. De ujú, Omar fueron 10 o 11. ujú. Eh, Ok. sí, Em, de Marcel también. Bueno, ahora la banda que tengo con Thomas Pridgen, Ujú, etcétera, etcétera. Entonces, en el 2012 conozco a Tosin Abasi y a Javier Reyes de Animals as Leaders ok. y formamos Tramp. Ajá. Que hasta la fecha seguimos teniendo buena relación y todo, pero fue un EP que yo siento que me cambió y me ayudó muchísimo a desprenderme un poquito de decir, sí, Adrián Terrazas de Mars Volta presente, ¿me Ujú, explico? ujú, Y ya era como, es Adrián Terrazas, líder de ujú. Tram. Ajá. Porque pues, o sea, Tram es las iniciales de cada uno de nosotros, es Ok. Terrazas, Reyes, Abasi y la M de Moore, Eric Moore, nuestro baterista. Ok. En ese entonces el baterista de Suicidal Tendencies. Ujú, Eh, y ah, básicamente una banda de color, porque ujú, pues, Tosin y Eric pues son negros, ujú, y Javier y yo somos hispanos. ujú, Javier es salvadoreño y yo mexicano, ¿no? ujú. Em, y entonces eh, nuestro disco se convierte como que uno de los discos que, que ponemos el nuevo estándar de, de la música instrumental, perdón, música metal instrumental. Ujú, Entonces, ya Animals estaba logrando ese punch dentro perdón, sí, o sea, cómo solidificó la banda, el metal instrumental, dentro de una disquera grande de metal que es Sumerian ujú, Records. ujú. Y luego llegamos nosotros y lo hacemos, pero ahora con instrumentos de madera, ¿no? Ok. Donde el líder pues toca flauta, saxofón, Ujú, clarinetes, etcétera, etcétera, percusión, yara, yara, y tus dos guitarristas, sin tener bajistas, son metal, 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 ¿no? ujú. Y el baterista, pues Eric Moore es uno de los precursores junto con Thomas Pridgen del Gospel Shops. O sea, Ok. Thomas Pridgen y Eric Moore provienen de la misma escuela de bateristas. Ujú. De hecho, mucha gente inicialmente piensa que es Thomas Pridgen el baterista, pero no, es Eric Moore. Ok. Sí, ese disco me abre las puertas a empezar a producir más metal o, eh, eh, o escribir arreglos y orquestaciones para bandas de metal Ujú, o rock progresivo, porque se empiezan a percatar que suena muy bien los instrumentos de aliento dentro del metal. ujú, No es como que voy a tocar la flauta y no, o sea, sí ujú, lleva un contexto, ¿no? Dentro del ensamble.
Y entonces empiezo a tener contacto con Lee McKinney de Born of Osiris. Después hago cuatro o cinco piezas para Born of Osiris, para, para Animals as Leaders, para Hello Orbit, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente para como nombrar esos ensambles, ¿no? Fractal, Parasite de Guadalajara. Ok. Parasite, hice 2 discos con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues me imagino que también para ti, para tu carrera y desarrollo, pues también es bien interesante estar en contacto, ¿no? Con tantos proyectos. Creo que te sigue nutriendo, ¿no? Claro, porque aparte eran escenarios en los que yo no tenía tenía algún historial o estaba empapado del... A mí me fascina el metal, siempre me ha fascinado el metal, pero no tenía el contexto de cómo escribirlo para ellos. O sea, Javier y Tosin leen música perfectamente, pero hay otros guitarristas de metal o bandas de metal que si les enseño partituras, pues no saben ni qué hacer con ellas, ¿no? Exacto. Exactamente. O sea, todo es producido y editado en Live Ableton o no sé, Pro Tools. Sí. Oye, y también tienes esa experiencia en la docencia, ¿no? También has estado impartiendo clases, ¿no? Para ti, ¿cómo ha sido esa etapa también de ahora, me gusta la música, la ejecuto y ahora la enseño? O sea, ¿tú cómo has vivido también esa etapa, no? ¿Qué actualmente continúas o ya no estás en esta parte de docente de la música? Bueno, sigo como docente dentro de clases magistrales o festivales o seminarios, etcétera, etcétera. Estuve 3 años aprox siendo docente dentro de la institución de la Universidad Panamericana aquí en la Ciudad de México. Ok. Se atravesó la pandemia y, o sea, estuve ahí en redes, digo, ¿cómo se dice? En forma virtual, que a mí se me hacía algo tonto, pero bueno, era la situación en la que nos encontrábamos y así funcionó durante estos años, ¿no? Exactamente. Entonces, la mitad de mi carrera como docente dentro de una institución fue presencial 1 año y medio y la otra mitad en línea. Lo disfruto mucho. Lo que sí es aprendí a comportarme, a cómo ser maestro. Cómo ser maestro y toda la burocracia alrededor de ella. Aprendí muchísimo, eso sí sirve, porque desde estar hablando con las señoras de la Secretaría de Educación Pública, hacer tu currículum. Hice 2 currículums de cero, que fue el de pedagogía de jazz e improvisación, eso lo hice de cero. Yo inicialmente lo partí en 2 semestres y la otra fue todo el programa de saxofón, ¿no? Que esos son los 8 semestres y fue no. fue una tarea así enorme de 1 semestre y un verano a estar todo el día sacando el material, los libros, tanto virtual, bueno, electrónico, formato electrónico como físico. Hablé con todos mis ex profesores de saxofón para hacer un como Frankenstein y ver qué era lo mejor y o sea, la tarea de formar todo un currículum de cero,
Sí, pesado. sí, y aparte mostrarlo a tu asesor académico Ujú. y luego a la SEP. Y Ok. luego, y luego hacer la revisión de las revisiones y luego tienes llamadas de gente dentro de la Secretaría de Educación Pública para ver si le he pedido permiso a Beethoven Ah, ok. para que me preste su A los material, dioses de ¿no? la música. Sí, y no saben Pedir. que, no saben que Beethoven está muerto. Ok. Pues Sí, lo que le nombramos la burocracia, ¿no? O sea, sí, así es. todos esos procesos. Y a ti te Yes, llega la sir. oportunidad de ser maestro Ujú. por iniciativa o también fue una invitación. Alguien dijo, oye, sería muy buena idea que Adrián diera clases aquí en esta institución. ¿O cómo es Ujú. que conectas con la universidad? Se dieron simultáneamente. Mm, El, el maestro Manuel Hernández, un saludo, eh, empezamos a asistir a casi todos los festivales de clarinete y saxofón. Eh, y uno de ellos fue el de Mérida. No, no, mm, no. El de... Sí, fue el de Mérida. Fue uno de los encuentros internacionales de saxofón y clarinete, en el cual fui docente eh, de la mano con Manuel Hernández. Y Manuel fue el que dio el pitazo a la Universidad Panamericana, que andaban buscando mm, un maestro de planta de saxofón. ok. Y ya fue como fue la conexión. Dentro de ese tiempo yo también estaba buscando eh, alguna institución fuerte en México, porque Mm, acaba de llegar a la Ciudad de México ya de planta y todavía no conocía a muchos colegas y mm, pues sí. Entonces parte fue como iniciativa financiera y la otra mm, como pues, siempre me ha gustado impartir clases. Es distinto dar clases en un seminario donde tienes mm, a los alumnos un par de horas o un día mm. o Y una que les vaya semana, bien. exactamente, o una semana al darle clases día con día, ¿no? Semana con semana, Ujú. ¿no? Ok. Y Y llevar un si, programa. ajá, Eh, y si veías tú a la gente con esa evolución musical, ¿sentías que había gente que pues pasaba más bien como el rato o sí notabas como que había esa pasión musical? como Sí. todo. Siempre tienes a dos, tres chilpayates que no sueltan el instrumento y son unas fieras. Ujú, Y ya hay gente que sí está ahí porque piensa que es algo fácil, ujú, una, y otra por el ámbito social que carga ujú, el estar dentro del ambiente musical, ¿no? ujú. O del ámbito musical, ¿no? Oye, y referente a lo que es la música, Ujú, el tema del jazz, todo lo ujú, que es el tema de la improvisación, ujú, ¿tú crees que la improvisación es la consecuencia de ujú, llevar mucho tiempo ya tocando? ¿O ujú. crees que la improvisación es como tal, pues una rama de la música? ¿Crees que un músico evoluciona a la improvisación o no necesariamente? Si hay improvisadores natos, si hay Ujú, gente que su inclinación y su voz ujú, se inclina mucho a la improvisación. Eso no cabe duda. Eh, pero si es una rama dentro, perdón, si es un currículum y es una rama fuerte dentro de la música. La improvisación viene eh, académicamente, desde la música barroca, desde eh, ujú. el renacentismo, todo eso carga cierta improvisación dentro de la... Ahí creo que te perdí un poquito, ¿eh?
Sí, perdón, se está reconectando, no sé por qué. Ujú, Ok, sí, la, la improvisación sí lleva es una herramienta más al igual que la composición, el arreglo, la orquestación, etcétera, etcétera. Y hoy en día um, el músico académico, ¿verdad? Porque ujú, o el músico popular llevan a la par, tienen que llevar a la par la improvisación o tienen que empaparse un poquito de qué es la improvisación. A lo mejor ujú. no, bueno, me voy a echar para atrás un poquito. Adelante. Hay formas o sea, la improvisación no es únicamente eh, se conlleva en la música popular como el jazz o la salsa Ujú, o no sé, por nombrar, o el blues, ¿no? O el rock, sino también lo conlleva dentro de la música, por ejemplo, barroca, ujú, como te lo nombraba. La música barroca lleva muchísima improvisación de su ejecución tradicional, ya que el barroco de cierta forma es eh, la música folclórica de Alemania ujú. de 1600 o 1500. Entonces, eh, lo que pasa es que nosotros la vemos como la tenemos como una connotación académica porque fue la música de Bach o de la familia Bach o de Platti o de Telemann o no sé. Ujú. Y después de la música del rococó, de la música clásica. Entonces, pero no vemos no lo vemos como la connotación cultural de esa parte del mundo, ¿no? Porque para ellos el barroco era como nosotros el son jarocho, Ok. literalmente, Ujú, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esta es una forma de improvisar. No es la forma de improvisar de Louis Armstrong o de Charlie Parker, ujú, pero sí es otra forma de expresión musical. Entonces, sí, la improvisación siempre ha sido parte de nuestra formación, eh, tanto, tanto musical como verbal, ¿no? ujú. Em, eh, em, Sí, yo no sé por qué hubo una época o un tiempo o sigue habiendo ciertos grupos o nichos que piensan que la improvisación o asumen que la improvisación es algo netamente popular, ¿no? Ujú, Apegado a la música popular y no como algo académico. Si, si se tiene que estudiar la armonía aún con más intensidad que si únicamente tocaras eh, lo que está escrito en la particella, ¿no? ujú, Sí, porque, o sea, tienes que, el que improvisa realmente, el que improvisa bien, ujú. tiene que conllevar un estudio armónico extremo. O sea, ya No, un no, no hay de músico más. que O sea, improvisa es mm, porque ya trae la mm, teoría, todo súper bien estudiado para poder hacer claro. una buena improvisación. Sí, sí, Porque seguro. quizás haya personas que por escuchar improvisación, pues sientan que lo que están escuchando es algo que no está bien ensamblado, pero Ujú, aquí estamos platicando que la improvisación requiere de bastante estudio y conocimiento ujú, musical, ¿no? ujú. Sí, Y así que es. también hay que ser Perdón. sinceros, digo, tal vez la improvisación no es del gusto de toda la raza, ¿no? Probablemente, Ujú. pero quienes saben apreciar lo que están escuchando, pues yo creo que ahí es donde está como ese valor, ¿no? Interesante. Sí, pero para mí es una tontería decir que no te Ujú, gusta la improvisación si, si hay grabaciones, hay vastas grabaciones de maestros del son jarocho ujú. improvisando en sus violines. Y todo mundo, eso es improvisación. Ok. Eso es improvisación. Están improvisándolo, no está en el papel. Lo están Ujú. improvisando. Ajá. O sea, están siguiendo
O sea, una hay rítmica gente armónica. Sí, que está ajá. escuchando improvisación y no lo sabe. Totalmente. Uno escucha o Jimi Hendrix. Ok. ¿A quién no le gusta Ujú, Jimi Hendrix? Esto es improvisado. ujú, Y no sé qué tanto concepto armónico tenía Jimi Hendrix. ujú, Pero, por ejemplo, ese es el otro lado de la moneda. Hay gente que naturalmente son improvisadores, ujú, eh, y que a lo mejor no tienen un vasto conocimiento teórico. No sé, yo no soy Jimi Hendrix ni ujú, lo conocí personalmente para decir, este cuate tiene, o sea, sí, yo sé que tiene una cierta noción armónica, ujú, pero no sé cuánta teoría tenga, pero no importa porque Jimi Hendrix, su forma de ejecutar era, era tan honesta, ujú, y su virtuosismo era tanto que no sé la verdad cuál es, perdón, hasta qué punto llegas, ¿no? O sea, ujú. sí. Entonces, ¿hasta qué punto se puede decir que toda la música improvisada carga ese peso académico, ¿no? Mm, Eh, o sea, a mí me fascina escuchar a Jimi Hendrix, y al igual disfruto a Michael Brecker. Y los ujú, dos son virtuosos en sus instrumentos, pero Michael Brecker era un estudioso de la teoría y la exposición y la expansión armónica, y se escucha en su forma de ejecutar, ¿no? En su expresión musical, tanto como compositor como ejecutante. Y, y tengo a Jimi Hendrix del otro lado, que posiblemente no sabían leer, ¿no? Entonces, ujú. no, ahí están los dos lados de la moneda, ¿no? En este momento de tu carrera profesional o tu desarrollo como músico, Ujú. ¿qué tanto disfrutas la improvisación? ¿Crees que ahorita es lo que más te mueve? O tú dirás, ¿sabes qué? Disfruto por igual tocar otras piezas. ¿O para ti en este momento la improvisación es algo que disfrutas más que algunas otras cosas? No sé, también si sea una pregunta válida. No, es completamente válida. Em, disfruto, estoy disfrutando mucho tocar las piezas de música de cámara de otros colegas, Ok. escritas por otros colegas. Por ejemplo, hay una pieza de Nur Slim que me gusta mucho. Hay una pieza que me escribió para flauta y orquesta de Ujú, cámara, perdón, ensamble de cámara. Hay otra de Jonathan Figueroa, un michoacano, ujú, que ok. compuso una pieza clásica para saxofón alto. Estoy disfrutando muchísimo esto, estoy disfrutando mucho orquestar. Eh, y estoy en una etapa en donde disfruto mucho Ujú, ser músico en su significado, en el significado total de la palabra. ujú, No un músico popular, no, músico, punto, ujú. punto, Y, ¿no? y Tanto, disfrutar. tanto, tanto músico creador, me Ujú, refiero a la composición, como, como técnico, como un ujú. técnico de la música al ejecutar, ¿no? Y a ti Sí. en una presentación, me imagino que el tema de la impro, pues es más agotador, ¿no? Seguramente. Bueno, no sé si sea agotador o no, pero lo disfruto un chingo, como dicen. Oye, y pasando a otra de tus facetas, estimado Adrián, Ujú. ¿qué onda con el jiu-jitsu? Veo que también tienes ese gusto. ¿Qué onda? ¿Tú lo practicas como tal? O sea, ¿es parte Sí, de tu, no sé si de tu día a día, pero sí, sí, o sí, 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 sea, sí, sí, sí. puedo decir que es peleador, ¿es la palabra correcta? Practico, Practica. sí, Ah, sí, sí, practico. No imparto clases ni nada, ah, practico. Ya llevo 5 años practicándolo, ok. y contando.
un poquito más de 5 años. Sí es semana con semana lo practico. Ujú. Eh, Unas semanas más que otros, dependiendo de la densidad de mi calendario. Pero sí, me obsesioné con el deporte, perdón, Ok. con el arte marcial del Jiu-Jitsu hace 5 años y un poquito más, porque el Brian Repek, el que me jaló al Jiu-Jitsu, Ujú. también practicaba Muay Thai. Ok. Entonces, sí, a mí me fascina, es mi único pasatiempo fuera de la música y Ujú. lo practico todo el tiempo. Eh, tengo, eh, tengo un poco practicando boxeo también, Ok. pero sí, el jiu-jitsu me fascina, grappling. Ajá. Tengo un maestro, el maestro Fonseca, que también es maestro de judo. Entonces Ujú. hay ocasiones donde hago judo tradicional y en otras ocasiones jiu-jitsu. Entonces, pero soy grappler, man. Ok. Oye, ¿y no te da de repente miedo alguna lesión? Algo que te impida de repente poder tocar tus instrumentos. Creo que sí está medio complicado, ¿no? Es muy curioso porque es una pregunta extraña, Ujú. pero ¿crees que el jiu-jitsu y la música tienen algo en común? Claro, porque sobre todo el boxeo y el Ajá. jiu-jitsu tienen, porque tienes que estar practicando despacio cada Ujú. paso, cada, cada kimura, en el boxeo, cada movimiento. Es como practicar tus escalas, ¿no? Ujú. Desde cómo posicionarte, la postura. Ujú. Em, Sí, es igual que estar horas practicando ahí tu instrumento, ¿no? Sobre todo cuando tienes que practicar tu acondicionamiento, tus drills, pues eres tú solo, ¿no? Tratando Ujú. de hacerlo. El, si tú practicas con gente que sabe más que tú, eh, Ujú. siempre, en un torneo tuve una lesión de este hombro. Ok. Y a veces me viene y me va y todo, pero pues eso en el jiu-jitsu Ujú. el hombro de las rodillas es de todos los días. Ajá. Este, no, siempre me cuidan mucho, o sea, sí estoy ahí dándole, pero no, nunca he llegado a una lesión fuerte. O sea, te puedes lesionar caminando, man, así Ah, que, claro. si te pones, prefiero fortalecerme y mantener mi densidad muscular Ujú. ósea fuerte que a los 60 70 años estar Ujú. sin poder abrir algo, ¿me explico? Ujú. Entonces, sobre todo yo lo veo con mis senseis que tienen 60 años y todavía Y tienen six-pack y están todos duros. ok. Y no, o sea, sí, se tienen lesiones, pero pues se ven Ujú. bien, caminan bien, están sanos, se ven vigorosos, se ven con vida, se ven sonrientes. Ujú. Y eso es lo que quiero, man. O sea, es un deporte bastante bello porque eh, lo padre, por ejemplo, el Muay Thai sí me daba miedo porque Ujú. por la onda de mis labios y eso, ¿no? Ujú. Y el boxeo me gusta porque, o sea, entreno con mi coach y le pego al costal las horas que Ujú. quiero, ¿no? Y Ujú. hago mis drills y todo, mis movimientos, y no necesito estarle pegando a alguien. ¿Me explico? Ujú. Mientras mi coach me está ahí dando lata, todo bien, ¿no? Y en el mat, pues estoy todo el día ahí con ellos haciendo drills. No, no pasa de que este, me, este, me, me peguen, o sea, no sé, o sea, Ujú. son menores, o sea, no voy a estar, cuando me he metido en torneos, pues es cuando más me cuido, ¿no? Ujú. Pero trato de, o sea, no tratarme de ser un héroe, que es cuando pasan las lesiones. O sea, Ujú. si no haces tu tap, o sea,
O sea, te cuidas, o sea, te cuidas Sí, lo o sea, sí, suficiente para sí, evitar sí, algo, sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y ya cuando está, o sea, o sea, cuando ya lo tengas que utilizar, esperemos que no, ¿verdad? Pues Mm, ya tienes las herramientas, ¿no? Pero pues sí, siempre entreno con gente que son cintas cafés, o cintas negras, o cintas moradas, o sea, que ya tienen años. ujú, Entonces ya siento el poder de tener a alguien ujú, ahorcándote o tratándote de quitar el brazo y la fregada. ujú. Pero es padre, o sea, a mí me gusta muchísimo, ¿no? No, pues es un gran deporte, ¿no? Una gran Ujú, disciplina y de bastante ujú, contacto, pero también de ujú. bastante fuerza física. O sea, sí, sí Correcto. me imagino que quien le entra, pues sí, sí es Sí, complicado, ¿no? Y sí me daba a mí mucha curiosidad preguntártelo porque, sí, pues ujú, en todo tipo de disciplina, o sí, deporte, estás, pues no sé, expuesto a alguna lesión. Y sí, tú como músico, dije, órale, qué sí. curioso, algún Sí, dedo, algo pero de sí, repente, sí, sí, pero... sí, sí. Sí, pero también, o sea, te lesiona, te vas a lesionar más si no Mm, haces nada. exactamente. ¿Me explico? Sí, o sea, Sí. entonces, sí, mi pago, ahora sí te tengo que dejar ir, Sí, pero de acuerdo, mi estimado. por favor, hay que agarrar otro día para echar el chal en la cámara nuevamente. Va que Por va. favor, por favor, Brevemente, Adrián, te pregunto, dime, tus redes dime. sociales para que la raza te siga. Claro, está Adrián Terrazas Official, que es en Instagram. Casi estoy ya manejando todo por ahí. Eh, eh, en Spotify, igual, ahí también, en cualquiera de los dos pueden ver fechas. Ahorita acabamos de abrir una nueva cuenta, ya que nuestro ensamble de pelirroja, con el Ujú, 4, la A con el 4 al final, igual en Instagram es @pelirroja, tal cual, ujú. solamente con el 4, con la A es un 4. Eh, y sí, punto. Mi música está tu música está en Spotify, en todas las plataformas. Excelente. Y tan tan. Adrián, pues Ujú. muchísimas gracias. Quedan algunos temitas, lo que viene a futuro, lo Por favor, dejamos para otra ocasión. Te por agradezco, favor. Adrián. Muchísimas gracias a toda la raza que llegó hasta este punto No, del episodio. sí. Invitarlos a que se suscriban al canal, sigan las redes sociales de Adrián. Hasta la próxima. Muchísimas Gracias, mi Paco. gracias. Gracias, Hasta Paquito. luego. Abrazos.